Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La noche caía sobre Madrid con un cielo cargado de nubes negras. La lluvia golpeaba los tejados como un ejército de dedos invisibles, y las calles estaban casi desiertas, salvo por el eco lejano de un motor que se perdía en la distancia. Dentro de su pequeño taller, Samuel terminaba de apretar la última tuerca de un viejo coche que llevaba días reparando. Sus manos estaban manchadas de grasa y cansancio, pero su mente no podía descansar. Siempre había algo más que hacer, siempre un detalle que revisar antes de irse a dormir. El ruido metálico de la lluvia se mezclaba con un golpeteo distinto, débil pero insistente. Samuel levantó la cabeza, frunciendo el ceño. No era el agua sobre el techo, era otra cosa. Se secó las manos con un trapo y caminó hacia la entrada. Al abrir, un viento helado entró en el taller, junto con una figura que parecía hecha de sombras y luz. Allí, bajo la tormenta, estaba una mujer. Su cabello oscuro, pegado al rostro por la lluvia, brillaba bajo los faroles de la calle como si cada gota atrapara la luz. La ropa, empapada y desgarrada, se adhería a su cuerpo delgado. Temblaba, no solo de frío, sino también de miedo. Levantó la mano, y en sus dedos mojados brillaban 3 monedas. «Te puedo dar esto», murmuró con un acento extraño. Solo quiero una ducha». La voz era suave pero cargada de desesperación. Samuel la observó en silencio. Había atendido a gente extraña en su vida, clientes impacientes, desconocidos pidiendo ayuda a deshoras, pero jamás había visto algo como ella. Sus ojos lo desconcertaron, grandes, dorados, con un resplandor sutil que parecía imposible en un ser humano. Samuel no contestó de inmediato. El ruido de la tormenta llenaba el vacío, y las monedas seguían brillando en la mano temblorosa de la desconocida. Podía cerrar la puerta, decirle que buscara otro lugar, convencerse de que no era su problema. Pero había algo en su mirada que lo clavaba al suelo, una súplica muda que no tenía que pronunciarse en palabras. Finalmente, suspiró, apartando la vista de esas monedas que parecían tan fuera de lugar en una ciudad moderna. «No necesitas pagarme nada», dijo en voz baja. «Entra antes de que enfermes». Ella vaciló un instante, como si desconfiara de la bondad repentina, como si esperara una trampa. Pero la lluvia apretó con más fuerza y su cuerpo cedió. Pasó el umbral lentamente, y Samuel notó como un leve calor emanaba de ella, a pesar de estar empapada. Cerró la puerta detrás y, por un instante, el mundo se redujo al taller en penumbra, el eco de las gotas contra los cristales y la respiración agitada de esa mujer extraña que había cruzado a su vida. Samuel alcanzó una toalla y señaló el pequeño baño al fondo. No hizo preguntas. Sabía que vendrían solas con el tiempo. Ella tomó la toalla con manos temblorosas, sus labios se movieron como si quisiera agradecerle, pero ninguna palabra salió. Lo único que hizo fue mirarlo a los ojos una vez más, con ese brillo dorado imposible, antes de desaparecer tras la puerta del baño. Samuel se quedó quieto, escuchando el sonido de la ducha encenderse. El agua corriendo parecía arrastrar algo más que la suciedad de la tormenta, como si también lavara secretos demasiado grandes para ser compartidos todavía. Se pasó una mano por el rostro, intentando sacudirse la sensación extraña que lo invadía, que la noche acababa de cambiar su vida para siempre. El vapor del baño se filtraba por la rendija de la puerta, impregnando el taller con un calor tenue que contrastaba con la noche helada afuera. Samuel, sentado en un banco de madera, repasaba con la mirada sus herramientas, pero su mente estaba en otra parte. Escuchaba el agua caer, y cada segundo parecía más largo que el anterior. Cuando la puerta se abrió lentamente, una corriente de aire tibio salió junto con ella. La mujer apareció envuelta en la toalla, y por primera vez la vio con claridad, sin la suciedad ni la penumbra de la calle. Su piel parecía casi luminosa bajo la luz tenue del taller, y sus ojos, ahora limpios, tenían un brillo dorado que lo desconcertaba aún más. Samuel había dejado en una silla algunas de sus camisas y un pantalón deportivo. Ella los miró con cautela, como si ese gesto sencillo la conmoviera demasiado. Tomó la ropa y se vistió con movimientos cuidadosos, como si cada prenda fuera un regalo frágil que temía romper. Cuando salió del baño, el cambio era sorprendente, ya no era una sombra perdida en la tormenta, sino alguien que, aun con ropa prestada, se veía extrañamente fuera de lugar, demasiado elegante en su esencia, demasiado distinta para encajar en ese entorno humilde. «Gracias», dijo finalmente, con un hilo de voz. Su acento arrastraba las palabras como si las saboreara por primera vez. «No tienes que agradecer nada», respondió Samuel, intentando sonar natural, aunque la curiosidad lo devoraba. Ella dudó un instante,
mirando alrededor, estudiando el taller con ojos atentos, como si cada detalle le resultara nuevo. Tocó una herramienta sobre la mesa y la sostuvo entre los dedos, girándola como si no supiera para qué servía. ¿Cómo te llamas?, preguntó Samuel al verla tan concentrada en un simple destornillador. Naira, contestó después de una pausa, como si hubiera tenido que recordar el sonido de su propio nombre. Samuel asintió, repitiendo el nombre en su mente. Le resultaba extraño y hermoso al mismo tiempo. Quiso preguntarle de dónde venía, qué hacía allí, por qué había llamado a su puerta esa noche. Pero había algo en la rigidez de sus hombros, en el modo en que sujetaba la toalla aún húmeda contra su pecho, que le decía que era mejor no presionarla. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo él, con voz firme. «Es más seguro que andar por las calles». Naira lo miró con recelo, como si desconfiara de tanta generosidad. Su mirada lo atravesó, buscando alguna trampa oculta, algún interés que justificara su bondad. Al no encontrar nada, bajó la vista y respiró hondo, dejando que un poco de tensión se escurriera de su cuerpo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de pronto, con un tono que mezclaba gratitud y sospecha. Samuel se quedó callado unos segundos, sorprendido por la franqueza de la pregunta. Podría haber respondido con un gesto noble o una frase elaborada, pero lo único que salió de su boca fue lo que realmente sentía. «Porque todos merecen un techo y alguien que les tienda la mano». Ella levantó los ojos hacia él, y por un instante, Samuel sintió que el mundo se detenía. Había algo en esa mirada que no podía explicarse, una mezcla de incredulidad, alivio y un destello de emoción reprimida. Fue solo un instante, pero lo suficiente para que él entendiera que Naira no estaba acostumbrada a la bondad. La tensión entre ambos flotó en el aire, silenciosa pero intensa. Samuel rompió el momento ofreciéndole una manta limpia y señalando un pequeño sofá donde podía dormir. Naira aceptó en silencio, sentándose con la manta sobre las rodillas, aún con el gesto desconfiado pero más sereno. El ruido de la tormenta afuera se mezclaba con el silencio del taller, y Samuel, desde su rincón, la observaba de reojo. Había acogido a una desconocida, pero en el fondo sentía que esa decisión, tomada en un impulso, cambiaría el rumbo de su vida de una manera que todavía no alcanzaba a comprender. El reloj del taller marcaba casi las 3 de la madrugada. Samuel no podía dormir. Se había acostado en la litera improvisada junto a la pared, pero el sueño lo había abandonado desde el momento en que cerró los ojos. Escuchaba cada pequeño ruido del lugar, desde el goteo de una tubería hasta el crujir del viento colándose por las rendijas de la puerta. Y, por encima de todo, estaba consciente de la presencia de Naira, acurrucada en el sofá con la manta. La lluvia había cesado hacía rato, pero el silencio de la ciudad se sentía demasiado denso, demasiado extraño. Samuel se levantó, encendió un cigarrillo y caminó hacia la ventana. Al apartar un poco la cortina, notó algo que lo hizo tensarse. 2 sombras pasaban lentamente por la acera de enfrente. No parecían simples transeúntes. Se movían con cuidado, como si buscaran algo. Apagó el cigarrillo de inmediato y regresó a su cama fingiendo calma. Sin embargo, la inquietud lo devoraba. ¿Era casualidad que aparecieran justo esa noche, justo después de que Naira llegara a su puerta? Un sonido metálico rompió el silencio. No venía de afuera, sino del propio taller. Samuel se giró hacia ella. Naira estaba despierta, sentada en el sofá, y en su mano brillaba débilmente una pieza de metal que parecía haberse desprendido de su piel. Era algo imposible, no era una joya, ni un objeto fabricado. Era como si su cuerpo lo hubiera expulsado. ¿Qué demonios es eso?, susurró Samuel, con un nudo en la garganta. Naira lo miró, dudando. El brillo dorado de sus ojos era aún más intenso en la penumbra. Guardó el fragmento en la manta y respiró hondo, como si se preparara para revelar algo que había evitado demasiado tiempo. «No soy como tú, Samuel. Ellos me buscan», dijo en voz baja, casi quebrada. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si debía tener miedo o compasión, pero lo cierto es que la vulnerabilidad en su voz lo detuvo antes de dar un paso atrás. La joven que había entrado empapada bajo la tormenta ya no parecía una simple desconocida, había algo en ella que escapaba a cualquier lógica. El silencio se prolongó, hasta que un golpe fuerte en la calle los hizo sobresaltarse a ambos. Naira se puso de pie de inmediato, alerta, como un animal que detecta el peligro antes de que ocurra. Samuel, sin pensarlo demasiado, apagó todas las luces del taller. La oscuridad los envolvió por completo, salvo por la tenue claridad de la luna filtrándose por una rendija. «Ven conmigo», susurró él, tomándola de la mano. La guió hasta su habitación,
una estancia aún más pequeña, con una sola ventana que daba al patio trasero. Allí podían esconderse. Se sentaron en el suelo, pegados a la pared, escuchando cada crujido y cada sombra que se movía afuera. Naira respiraba con rapidez, y Samuel podía sentir el temblor de su cuerpo junto al suyo. Sin pensarlo, la rodeó con un brazo, tratando de transmitirle calma. Ella no lo apartó. En ese silencio compartido, algo se encendió entre los dos. No fue un beso ni una palabra, solo una corriente invisible que unió sus miedos y sus esperanzas. El peligro seguía acechando afuera, pero, en ese rincón oscuro, Samuel sintió que ya no era un mecánico solitario, y Naira comprendió que no estaba tan perdida como creía. La noche avanzó lentamente, y aunque el peligro no se fue, algo cambió dentro de ellos. El contacto de sus manos entrelazadas en la oscuridad fue suficiente para que ambos supieran que, a partir de ese instante, sus destinos habían quedado atados. El amanecer llegó lento, con un resplandor gris que se filtraba por las rendijas del taller. Samuel apenas había dormido. Pasó gran parte de la noche en vela, escuchando cada ruido exterior y observando a Naira en silencio. Ella había permanecido junto a él en el suelo, recostada con la cabeza en su hombro hasta que sus párpados cedieron al cansancio. Cuando abrió los ojos esa mañana, lo primero que hizo fue apartarse un poco, como si de repente recordara que había estado demasiado cerca. Samuel notó el gesto y fingió no darle importancia, pero la sensación de vacío al perder ese contacto fue inevitable. Él se levantó, preparó café con sus manos todavía temblorosas por la tensión acumulada, y lo sirvió en 2 tazas. Naira lo miró como si aquel gesto fuera un misterio, como si nunca antes alguien hubiera compartido algo tan simple con ella. Tomó la taza con cuidado, acercándola a los labios, y bebió un sorbo. Se estremeció, sorprendida. Está caliente, y amargo, dijo en un murmullo. Samuel rió suavemente. Es café. Algo normal para nosotros. Ella no contestó, pero sus ojos dorados brillaron con un matiz distinto, casi infantil, como si cada detalle humano la desconcertara y al mismo tiempo la maravillara. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez estaba cargado de algo más. Samuel sabía que tenía que preguntar, aunque temía la respuesta. ¿Quiénes son los que te buscan?, dijo con voz baja, sin apartar la vista de ella. Naira se quedó quieta, la taza temblando entre sus dedos. No habló al instante, como si estuviera debatiéndose entre callar o confiar. Finalmente, se levantó, se apartó la manga de la camisa que él le había prestado y mostró su brazo. La piel parecía normal al principio, pero al presionar un punto, una línea luminosa se abrió como si revelara algo oculto bajo la carne. Samuel contuvo el aliento. Bajo la piel había placas metálicas, vivas, que se movían suavemente como si respiraran. Soy de otro mundo, confesó en voz baja, sin atreverse a mirarlo. Fui creada para luchar, para obedecer, para matar. Escapé de ellos porque no quería seguir siendo una máquina. Pero me persiguen. Nunca me dejarán libre. Samuel retrocedió medio paso, abrumado por lo que veía, pero pronto se obligó a reaccionar. Se acercó otra vez y tomó su brazo con cuidado, como si temiera lastimarla. El contacto de sus dedos sobre la piel tibia lo estremeció. No eres una máquina, dijo con firmeza. No para mí. Naira levantó los ojos, y por un instante se rompió la dureza que había intentado mantener. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla, mezclándose con la expresión de alguien que no recordaba la última vez que había sido tratada con ternura. El impulso fue inevitable. Samuel la abrazó, estrechándola contra su pecho. Al principio ella permaneció rígida, sorprendida, pero poco a poco sus manos se aferraron a su espalda, como si temiera que él desapareciera en cualquier momento. El tiempo pareció detenerse en ese abrazo. El latido acelerado de ambos se mezclaba en el silencio del taller. Cuando Samuel separó apenas su rostro para mirarla, sus labios quedaron a un suspiro de los de ella. Naira dudó, insegura, pero sus ojos dorados brillaban con una intensidad nueva, más humana, más vulnerable. El beso fue breve, torpe, cargado de incertidumbre, pero suficiente para encender algo que ninguno de los dos pudo ignorar. Se apartaron un instante, respirando con fuerza, sin saber qué decir. Samuel sonrió levemente, tratando de suavizar el peso del momento. Si escapaste, fue por una razón. Ahora ya no estás sola. Naira lo miró en silencio, y esa vez no intentó ocultar la chispa de alivio que brillaba en sus ojos. Los días que siguieron fueron un extraño paréntesis en la vida de Samuel. El taller, antes silencioso y rutinario, se llenó de una presencia que alteraba todo a su alrededor.
Naira caminaba descalza sobre el suelo frío, observando cada detalle con una curiosidad que la hacía parecer como una niña que descubre el mundo por primera vez. Tocaba las herramientas, estudiaba los relojes, se detenía frente al espejo como si aún no se acostumbrara a su propio reflejo. Samuel la observaba con cautela, intentando darle espacio, pero le resultaba imposible no mirarla. Había algo en su forma de existir, en esa mezcla de fuerza y fragilidad, que lo atraía con una intensidad que no podía ignorar. Y aunque sabía que había peligros acechando, la cercanía de ella hacía que olvidara, aunque fuera por unas horas, la amenaza del mundo exterior. Una noche, mientras la tormenta golpeaba de nuevo las ventanas, Samuel se encontraba reparando una motocicleta en el centro del taller. Naira lo miraba desde una esquina, envuelta en una manta, con la cabeza ladeada como si tratara de comprender cada movimiento de sus manos. «No entiendo cómo puedes arreglar cosas con tanto cuidado», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Yo solo fui creada para destruirlas». Samuel levantó la mirada hacia ella y sonrió con suavidad. «Tal vez por eso estamos aquí los dos. Yo reparo lo que otros rompen. Y tú, estás aprendiendo que no eres lo que ellos quisieron que fueras». Naira lo observó un largo instante. Sus ojos dorados brillaban con un matiz extraño, como si dentro de ellos se librara una batalla entre lo que creía ser y lo que empezaba a descubrir junto a él. Caminó lentamente hacia donde estaba Samuel y se detuvo a su lado. El olor a aceite y metal se mezcló con el perfume apenas perceptible de su piel húmeda por el vapor de la manta. «Me enseñaste lo que es confiar», susurró, con voz baja, como si temiera romper el aire con sus palabras. «Ahora quiero aprender lo que es amar». Samuel sintió que el mundo se detenía. Dejó la herramienta a un lado y la miró fijamente. Sus respiraciones se encontraron en un espacio reducido, cargado de tensión y deseo. Naira temblaba levemente, no de miedo, sino de expectativa. Él alzó una mano y acarició su rostro con suavidad. La piel de ella estaba tibia, casi demasiado tibia, como si dentro de su cuerpo ardiera un fuego secreto. Naira cerró los ojos, inclinándose hacia esa caricia que parecía nueva para ella. El beso llegó como una descarga inevitable. Sus labios se encontraron primero con timidez, explorándose, reconociéndose. Pero pronto la contención se deshizo, y lo que comenzó como un roce inseguro se transformó en un encuentro cargado de urgencia. Naira se aferró a su cuello, y Samuel la estrechó contra su pecho, sintiendo como el calor de su cuerpo se mezclaba con el suyo en una unión que parecía borrar todas las diferencias entre ellos. El sofá crujió bajo su peso cuando se dejaron caer, sin apartar sus bocas. Las manos de Naira recorrían su rostro, como si necesitara memorizar cada línea, cada detalle humano que la hacía sentir viva. Samuel respondió con caricias que no eran posesivas, sino protectoras, deseosas de hacerle entender que ya no estaba sola. La tormenta afuera rugía con fuerza, pero dentro del taller solo existía ese instante. Sus cuerpos se buscaron con un hambre que iba más allá del deseo físico. Era la necesidad de pertenecer, de encontrar en el otro un refugio que no habían conocido jamás. Cuando finalmente el cansancio los venció, permanecieron abrazados, respirando al unísono. Naira apoyó la cabeza sobre el pecho de Samuel y cerró los ojos. «Si esto es amar», murmuró, con una voz tan frágil que parecía romperse, «entonces quiero seguir aprendiendo contigo». Samuel la besó en la frente, acariciando su cabello mojado por el sudor y la humedad de la manta. «Entonces no dejaremos que nadie nos lo quite». En la penumbra, con la tormenta como único testigo, hicieron un juramento silencioso. No importaba lo que viniera después, esa unión prohibida ya era demasiado fuerte para ser rota. La calma que Samuel y Naira habían encontrado en el taller comenzó a resquebrajarse poco a poco. Al principio fueron solo detalles casi imperceptibles, un coche estacionado demasiado tiempo frente al taller, un desconocido que parecía pasar por la misma calle cada noche, una farola apagada que nunca se arreglaba. Samuel lo notaba todo, y aunque intentaba no alarmarla, Naira percibía en su rostro la misma tensión que la mantenía a ella en alerta constante. Una tarde, mientras Samuel trabajaba en un viejo motor, notó el reflejo de un cristal en la ventana. Alzó la mirada a tiempo para ver cómo una figura se deslizaba entre los edificios cercanos, desapareciendo de inmediato. El corazón se le aceleró. No podía seguir fingiendo que era paranoia. Esa misma noche, Naira lo enfrentó. Estaban sentados en el taller, compartiendo una cena improvisada. Ella dejó el plato sobre la mesa, clavando sus ojos dorados en él con una seriedad que no admitía evasivas. «Te encontraron, ¿verdad?», dijo en un susurro, aunque sonaba más a una certeza que a una pregunta. Samuel no quiso mentirle. «Sí».
Los vi merodeando. Y cada día están más cerca. Naira bajó la mirada, sus manos apretándose con fuerza. Sus labios temblaron antes de hablar. Si me atrapan, me convertirán otra vez en lo que era. Una máquina de matar, sin voluntad, sin alma. No quiero volver a ser eso. El silencio cayó entre ellos como una losa. Samuel la miró fijamente, viendo en sus ojos no solo el miedo, sino también una desesperación profunda, la de alguien que había huido demasiado tiempo y que ahora se encontraba acorralada. Se levantó y caminó hasta un estante lleno de herramientas. Comenzó a escoger algunas con movimientos firmes, llaves inglesas pesadas, tubos metálicos, un par de cuchillos de trabajo. Las colocó sobre la mesa como si fueran armas improvisadas. Luego, sin mirarla aún, habló con voz decidida. Si vienen por ti, tendrán que pasar sobre mí. Naira lo miró con asombro, casi incrédula. El hombre que tenía delante no era un soldado ni un guerrero entrenado, era un mecánico que pasaba sus días rodeado de motores y grasa. Pero en ese instante, irradiaba una fuerza que ninguna máquina podría replicar. Se acercó a él y lo abrazó con tanta intensidad que Samuel sintió el temblor de su cuerpo contra el suyo. No quiero que te hagan daño por mi culpa, susurró, con lágrimas asomando en sus ojos. Samuel acarició su espalda, calmándola. Ya es demasiado tarde para pensar en eso. No eres una carga, Naira. Eres mi elección. Ella lo miró de nuevo, con la respiración agitada, y en ese instante entendió que su destino estaba unido al de él. No importaba lo que viniera, no importaba cuán oscuro fuera el camino, no volvería a huir sola. El sonido de un motor potente lo sacudió. Ambos corrieron hacia la ventana. En la calle, 3 vehículos negros avanzaban lentamente, con las luces apagadas. Los neumáticos chirriaban sobre el asfalto húmedo. No eran simples curiosos, habían llegado por ella. Samuel apagó las luces del taller y jaló las cortinas, dejando todo en penumbras. Tomó a Naira de la mano y la condujo hacia el fondo, donde la vieja camioneta estaba lista. Había pasado los últimos días preparándola, guardando en ella herramientas y provisiones, como si en el fondo hubiera sabido que este momento llegaría. Naira lo miró con un destello de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿De verdad vas a luchar contra ellos conmigo? Samuel la miró con firmeza, sin vacilar. Contigo, siempre. El rugido de los motores se detuvo justo frente al taller. El silencio que siguió fue aún más amenazante que el ruido. Naira apretó con fuerza la mano de Samuel, y en ese gesto quedó sellado lo que ambos ya sabían, la calma había terminado. La lucha apenas estaba por comenzar. La oscuridad del taller era densa, apenas rota por los reflejos de la luna que se colaban entre las rendijas. Afuera, los motores se apagaron y el silencio cayó como una trampa tendida. Samuel podía escuchar el crujir de botas sobre el asfalto, pasos firmes y calculados que se acercaban. Naira se tensó a su lado, los ojos dorados encendidos como brasas en la penumbra. El primer golpe retumbó en la puerta metálica del taller. Fue seco, fuerte, un aviso de que la entrada no tardaría en ceder. Samuel respiró hondo, apretando en su mano una barra de hierro que había tomado del banco de trabajo. Su corazón latía con fuerza, pero no había espacio para el miedo. Cuando entren, no los dejes rodearnos, susurró Naira, con una calma extraña. ¿Y qué vas a hacer tú?, preguntó Samuel, sin apartar la vista de la puerta. Ella lo miró con una sonrisa fugaz, peligrosa y a la vez fascinante. Mostrarte lo que intenté esconder. El segundo golpe arrancó las bisagras y la puerta cayó con un estruendo metálico. 3 hombres vestidos de negro irrumpieron armados con fusiles. No hubo tiempo para pensar. Samuel embistió al primero antes de que apuntara, golpeándolo con la barra de hierro en el estómago y luego en el rostro. El hombre cayó de espaldas entre chispas de herramientas que rodaron por el suelo. Los otros 2 abrieron fuego, y fue entonces cuando Naira se movió. Su brazo se iluminó con un resplandor azul, y placas metálicas emergieron de su piel, creando un escudo improvisado que desvió las balas con un sonido agudo. Con un movimiento veloz, lanzó su cuerpo contra uno de ellos, derribándolo con una fuerza que ningún ser humano habría tenido. Samuel apenas tuvo tiempo de esquivar un disparo antes de lanzarse sobre el tercero. La lucha fue cuerpo a cuerpo, golpes secos resonando en la penumbra. Samuel recibió un puñetazo que le partió el labio, pero respondió con un rodillazo que dejó al enemigo sin aire. El caos llenaba el taller. El humo de los disparos, el olor a aceite y metal caliente, y los gruñidos de esfuerzo creaban una escena brutal. Naira levantó al hombre que había derribado y lo arrojó contra una estantería que se desplomó con estrépito.
El enemigo quedó inconsciente bajo una lluvia de piezas metálicas. Por un instante, el silencio volvió. Ambos respiraban agitados, espalda contra espalda, rodeados de sombras caídas. Samuel se pasó la mano por la boca ensangrentada y sonrió con un toque de ironía. Nada mal para tu primera pelea en mi taller. Naira, aún con los ojos brillando, respondió sin girarse. Y nada mal para un humano que dice no ser un guerrero. No hubo tiempo para más. Desde afuera llegaron más pasos, más voces, y el reflejo de linternas que se acercaban. Los refuerzos habían llegado. Samuel apretó la barra de hierro y Naira desplegó de nuevo el brillo metálico de su cuerpo. Se miraron un instante, sabiendo lo que estaba en juego. ¿Lista?, preguntó él, con la voz firme. Contigo, siempre, repitió ella, y esa frase fue el juramento que los lanzó de nuevo al combate. Las ventanas estallaron bajo la presión de nuevas entradas. Los enemigos irrumpieron por todos los flancos, y la verdadera batalla comenzó. Samuel golpeaba con precisión salvaje, cada movimiento impulsado no por entrenamiento, sino por la furia de proteger a la mujer que había decidido quedarse a su lado. Naira, veloz y letal, se movía como una tormenta de luz y acero, derribando a los atacantes con una mezcla imposible de agilidad y brutalidad. El taller se convirtió en un campo de guerra. Entre chispas, balas desviadas y cuerpos cayendo, ellos dos eran el centro de una resistencia improbable, dos fuerzas distintas que habían encontrado en su unión la clave para sobrevivir. Cuando finalmente el último hombre cayó, el silencio regresó acompañado del olor a humo y hierro quemado. Samuel, agotado, se apoyó contra una mesa. Naira corrió hacia él, tomándolo del rostro con manos temblorosas. «Estás herido», susurró, con los ojos húmedos. Samuel sonrió débilmente, dejando que su frente se apoyara en la de ella. «Mientras sigas a mi lado, nada de esto me va a detener». Naira lo besó con desesperación, uniendo su fuerza y su miedo en un solo gesto. Afuera, la ciudad seguía dormida, ignorante de la batalla que acababa de librarse. Pero dentro del taller, entre cuerpos inconscientes y paredes destrozadas, había nacido una certeza: la lucha apenas comenzaba, y ya no eran dos desconocidos, sino aliados, amantes y guerreros unidos contra un destino que no perdonaba. El taller estaba hecho ruinas. Chispas saltaban de cables cortados, el humo formaba nubes densas que quemaban los pulmones y el suelo estaba cubierto de casquillos y fragmentos metálicos. Samuel respiraba con dificultad, apoyado en una mesa partida, mientras Naira lo sostenía por el brazo. Ambos sabían que lo peor aún no había terminado. A lo lejos, se escuchaba el rugido de un motor diferente, más grave, más pesado. Naira cerró los ojos y lo reconoció al instante. «Es el comandante», susurró con un hilo de voz. «Él no se detendrá hasta llevarme de regreso». Samuel apretó la barra de hierro que aún tenía en la mano, aunque sus nudillos estaban destrozados y la sangre le corría por los dedos. «Entonces lo enfrentaremos juntos». El vehículo se detuvo frente al taller, y la figura que emergió de él parecía sacada de una pesadilla. Alto, con un exoesqueleto negro que brillaba bajo la luz de los faros y un rostro cubierto por una máscara metálica, el comandante caminaba con la seguridad de quien sabe que nadie puede detenerlo. Su voz resonó como un trueno. «Naira, tu huida termina aquí. Vuelve a tu lugar, o él morirá frente a ti». Naira dio un paso al frente, sus ojos dorados ardiendo con furia contenida. «No soy tu arma. No soy tuya. Y no voy a dejar que lo toques». El comandante levantó su arma, apuntando directo a Samuel. El tiempo pareció detenerse. Naira gritó y se lanzó al frente, desplegando todo el poder que había intentado ocultar hasta entonces. Su cuerpo brilló con una intensidad cegadora, placas metálicas recorrieron su piel formando una armadura viva, y con un salto imposible bloqueó el disparo, desviando la ráfaga hacia las paredes del taller. Samuel aprovechó el instante. Corrió hacia el enemigo con toda la fuerza que le quedaba, esquivando el humo y el fuego. Golpeó el exoesqueleto con la barra, una y otra vez, hasta que el metal comenzó a resquebrajarse. El comandante rugió y lo empujó al suelo con brutalidad. La respiración se le cortó, y por un instante pensó que todo había terminado. Pero Naira estaba allí. Gritó con un rugido que no parecía humano, una mezcla de dolor, furia y amor. Se lanzó sobre el comandante, con una fuerza que ni siquiera ella sabía que tenía, lo derribó contra el suelo. El impacto fue tan brutal que el exoesqueleto se partió en varias secciones. El comandante intentó levantarse, pero Naira lo tomó del cuello y lo sostuvo con firmeza, sus ojos ardiendo de determinación. «Nunca más», dijo con una calma mortal. El enemigo cayó inconsciente,
derrotado. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crujido del metal y las respiraciones agitadas de Samuel y Naira. Ella corrió hacia él, arrodillándose a su lado. Sus manos temblorosas tocaron su rostro ensangrentado, con lágrimas en los ojos. No me dejes, Samuel. No después de todo esto. Él la miró, agotado pero con una sonrisa en los labios. No pienso irme a ningún lado. No mientras tú quieras que esté aquí. Naira lo besó con desesperación, con ternura, con un amor tan profundo que el mundo alrededor dejó de importar. El taller podía estar en ruinas, la ciudad podía estar llena de sombras, pero en ese instante solo existían ellos dos, abrazados entre humo y cenizas. Los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas rotas, bañándolos con una luz cálida que parecía borrar la noche de guerra que habían vivido. Samuel, aún herido, se puso de pie con ayuda de ella. Ya no tenemos taller, dijo con una sonrisa cansada. Naira lo miró con un destello juguetón en los ojos. No importa. Donde estés tú, ahí está mi hogar. Se tomaron de la mano y caminaron hacia la salida, dejando atrás los restos del combate. Afuera, el aire fresco de la mañana les dio la bienvenida. No sabían qué peligros vendrían después, pero habían encontrado algo más fuerte que cualquier amenaza, el uno al otro. Y así, entre ruinas y cicatrices, Samuel y Naira dieron sus primeros pasos hacia una nueva vida. No eran fugitivos ni héroes, solo dos almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado y elegido. Y eso, para ambos, era el verdadero comienzo.